COVID-19. Para hablar de bioseguridad, obviamente, primero lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre la enfermedad y obviamente sobre el virus. Por lo tanto, yo voy a hacer un perfil histórico primero y vamos a ir llegando al tema que nos compete, en el cual voy a profundizar más, que va a ser el tema de bioseguridad. Lo primero que podemos decir es que las pandemias, vamos a hablar algo de pandemias primero. Las pandemias existen desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Las pandemias han existido siempre. Ahí están viendo imágenes de varias películas, ¿no? En las cuales se ha tocado el tema de pandemias, ¿no? Es un tema que siempre ha estado en nuestra psiquis. Hollywood lo ha explotado muy bien, ¿no? Las pandemias nos recuerdan de un modo simple, directo y brutal que todos compartimos el mismo planeta. Todos somos parte de un mismo planeta. Es lo primero que quiero que quede ahí muy claro. Han habido varias pandemias en la historia. Tenemos la peste negra, también llamada peste bubónica, que se cobró cerca del 30-60% de la población europea, ¿no? 200 millones de muertos hubo en esa época. Tenemos también el caso de la viruela. La viruela fue una enfermedad muy devastadora. Es la única enfermedad erradicada por el ser humano, ¿no? Hace pocos años que la hemos erradicado gracias a la vacunación. Hemos tenido otras pandemias y seguimos con pandemias. Hemos tenido cólera, por ejemplo, hemos tenido la gripe española, de la cual voy a hablar un poco más. Voy a mencionar un poco más al respecto sobre la gripe española, debido a que tiene características similares a la pandemia actual. No hay que dejar de mencionar la tuberculosis, a la malaria y obviamente tal vez la última o la más conocida en los últimos años, el SIDA, ¿no? Y dentro de las pandemias ya hemos empezado a conocer a estos coronavirus. Digo estos porque son varios, ya vamos a ir hablando de aquello, ¿no? El primero que quiero hablar y mencionar con un poco más de detalle es la gripe española. La gripe española fue una pandemia que se originó el año 1918, si se ponen a pensar, es un poco más de 100 años, ¿no? De hecho, se piensa que siempre hay una pandemia importante global, tiene una secuencia de cada 100 años, ¿no? Es decir, que se estaría cumpliendo aquello. Esta fue una enfermedad muy grave, está mal llamada como gripe española porque en realidad se ha determinado que habría nacido o habría aparecido, mejor dicho, en los Estados Unidos. ¿Por qué se la llama gripe española? Porque España no era parte del conflicto bélico. En 1918, como ustedes saben, estábamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como España no era parte del conflicto bélico, su prensa no estaba sujeta a lo que decían los cánones de la guerra en sí, ¿no? Por lo tanto, la prensa española empezó a decir, oye, aquí hay mucha gente que se está muriendo, ¿no? En cambio, los bandos enfrentados por el conflicto bélico, cada uno trataba de tapar el hecho de que haya una enfermedad que esté diezmando a sus combatientes, ¿no? Sería algo muy grave decir que tu ejército se está viendo diezmado, ¿no? Por lo tanto, trataban de ocultarlo. Fíjense que la Primera Guerra Mundial, en muertes debido al conflicto bélico, sumó más o menos 9 millones de fallecidos. Esta gripe, la gripe española, mató entre 50 y 100 millones de personas, es decir, muchas veces más el número de muertos debido al propio conflicto bélico. La tasa de mortalidad no era precisamente alta. Cuando hablamos de tasa de mortalidad baja, la mencionamos que está de 0 a 15%. Esta enfermedad tenía una tasa de mortalidad del 10 al 20%. Eran 25 mutaciones de una gripe aviar y el tema era que se multiplicaba mucho más que una gripe común tras un día de infección. Era 50 veces más que se multiplicaba este virus tras un día de infección y 39,000 veces más tras 4 días, ¿no? ¿Qué sucedió? Esta enfermedad ayudó a acabar el conflicto bélico. Fíjense que von Hindenburg, el mariscal alemán, una vez acabado el conflicto, dijo que si no hubiera sido por la pandemia, tal vez la Primera Guerra Mundial se hubiera extendido varios años más, ¿no? Y
el detalle interesante en relación a la pandemia actual es que esta enfermedad no tenía como parte del grupo etario más afectado a los ancianos, sino que los más afectados eran personas jóvenes. Esta enfermedad, esta pandemia de la gripe española mató sobre todo a personas entre 15 y 35 años. Como los hombres eran parte del conflicto bélico, los más afectados fueron hombres, entonces ya se imaginarán ustedes que el planeta perdió gran cantidad de población, ¿no? Y sobre todo hombres jóvenes, ¿no? Es decir, que afectó a un segmento de la población que era laboralmente muy activo, ¿no? Fue muy grave. Fíjense un afiche de aquel año, en ese afiche ustedes pueden ver cosas que las estamos hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, ahí lo voy a poner un segundo. Por ejemplo, que no se acerque a la respiración de otra persona, que evite estornudar o toser, que no visite lugares pocamente ventilados o poco ventilados, que no comparta vasos o toallas, ¿no? O que si está enfermo, que se quede en casa. Es decir, cosas que normalmente las estamos diciendo hoy, se las hablaba en 1918 en aquella pandemia, y como ven, ya había el concepto de bioseguridad, por ejemplo, de utilizar el barbijo o mascarilla. Ahora, entrando en materia de la pandemia actual, ¿qué podemos decir? Ahí ustedes están viendo los 7 virus. Si están viendo acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coronavirus. Los coronavirus son virus que los conocemos hace mucho tiempo. Si yo les preguntaría en este momento a ustedes si alguna vez hemos padecido o si alguna vez alguno de ustedes se ha enfermado con coronavirus, ustedes tal vez me dirán, no, yo nunca me he enfermado con coronavirus hasta ahora, ¿no? Pero en realidad lo más probable es que sí lo hayas hecho. ¿Por qué? Porque los coronavirus producen también lo que es la gripe común, ¿no? Por ejemplo, estos dos tipos, el 229E y el OC43, son responsables de la gripe común. El 10 al 30% de los casos de infecciones de tracto respiratorio superior en el adulto son responsables de esos virus, ¿no? ¿Y qué pasó? Que con el tiempo empezaron a aparecer otros, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a mutaciones, que ya las vamos a ir mencionando poco a poco, y debido a algunos factores más que igual los vamos a ir viendo ahí. Los coronavirus, como están viendo ahí, son virus envueltos, ¿no? Son virus envueltos. Entonces, el hecho de que sean envueltos los hace sensibles al calor. Van a ser virus ARN, es decir, que dentro de su material genético van a tener ácido ribonucleico. Son 4 géneros, el alfa, beta, delta y gamma, y el alfa y beta son los que afectan al ser humano. Y bueno, han ido apareciendo estos nuevos, ¿no? El SARS-CoV-1 que apareció en el 2002 con una epidemia en China que se transformó después en una pandemia. Después, el 2002, apareció también este otro, que es el MERS, que ya lo vamos a mencionar, que apareció en Arabia Saudita. Y bueno, hoy estamos sufriendo, ¿no? Todos en nuestras casas debido al COVID-19. Otro detalle para entrar en materia que tenemos que aclarar, porque a veces es motivo de confusión entre la gente y sobre todo yo veo a nivel de la prensa, la nomenclatura, ¿no? Cuando hablamos de la enfermedad, hablamos de COVID-19, ¿no? Es decir, COVID-19 vendría a ser la enfermedad, por eso hablamos de la COVID-19, no hablamos de el COVID-19. Entonces, lo correcto es decir la COVID-19, que está causada por un virus que se llama SARS-CoV-2, ¿no? Obviamente el SARS-CoV-1 vendría a ser el SARS, que apareció el 2002 en China, ¿no? Se lo va a llamar SARS-CoV-1, ¿no? Ahora se lo llama SARS-CoV-1, en aquella época solamente SARS-CoV. ¿Por qué? Porque no sabíamos que iba a venir el SARS-CoV-2, obviamente, ¿no? Y bueno, y coronavirus, ¿qué vendría a ser coronavirus? Es una familia de virus a los cuales pertenece justamente este virus. ¿De dónde se originan? De murciélagos. Estos virus son procedentes de los murciélagos, como están viendo ahí,
¿no? Entonces, los murciélagos son donde han nacido, donde han surgido estos virus, ¿no? Quiere decir que en realidad la naturaleza es el más importante bioterrorista que tenemos acá. Hay algunas noticias que han salido que este virus habría salido de un laboratorio. Eso es completamente falso, ¿no? Estos virus han aparecido por mutaciones, ¿no? Por mutaciones que se han dado de virus procedentes de estos animalitos. Ahora, ¿por qué la importancia de los murciélagos? Los murciélagos entonces son el reservorio de este tipo de virus. Son los mamíferos, primero hay que decir que son los mamíferos más abundantes en el mundo. Llegan a ser el 20% del total de los mamíferos. Y van a transmitir varias enfermedades, no solamente la actual. Transmiten, por ejemplo, el virus del Nipah, el virus del ébola, que ustedes han debido escuchar hablar, el virus de Marburg, que es uno de los virus más peligrosos que hay en la actualidad, el SARS, que ya les he hablado, ¿no? Entonces son virus que tienen como reservorio a los murciélagos. Incluso el virus de la rabia puede tener como reservorio a los murciélagos. En realidad es culpa del murciélago. Algunos pensarán, oye, si matamos a todos los murciélagos, ¿acaban estos virus? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en realidad es culpa del ser humano que ha ido invadiendo territorios cada vez más que le correspondían a ellos, ¿no? Es decir, estos murciélagos, por ejemplo, en el caso del virus de Nipah, este virus de Nipah surgió en Malasia, como el ser humano empezó cada vez a utilizar más elementos de territorio para producir granjas de cerdos y empezó a invadir territorio murcielaguil, ¿no? Y quiere decir que al ir invadiendo territorio que le pertenecía a los murciélagos, bueno, hubo ese paso, esa mutación, ese paso, ese salto de especie desde los murciélagos hacia los cerdos, ¿no? Es decir, habría habido este salto hacia los humanos, ¿no? Quiere decir que entonces la culpa es nuestra, nosotros nos estamos metiendo en el territorio de ellos. Como ustedes han visto ahí en el video, los murciélagos son animales comunitarios. Al ser un animal comunitario que no viven solos, sino que viven acompañados ahí por miles de otros murciélagos, el virus o los virus que ellos tienen, es más fácil su diseminación y el contagio entre ellos. Ahora, estos virus a los murciélagos no les hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los murciélagos tienen un sistema inmune muy poderoso. Al ser los mamíferos, los únicos mamíferos voladores, estos mamíferos han desarrollado un sistema inmunológico muy poderoso. Como producen mucha energía en el vuelo, llegan a tener un sistema inmune que tiene bajo control a estos virus. ¿Cuál es el problema? Cuando estos virus hacen el salto de especie y como saltan a una especie que no tienen un sistema inmunológico tan adaptado, como por ejemplo lo que ha pasado ahora con el SARS-CoV-2, entonces obviamente puede causar estragos, que es lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, que si ustedes se ponen a analizar, el vuelo de los murciélagos ha entrenado a los murciélagos para ser inmunes a los virus que tienen. Mientras que al mismo tiempo han entrenado a los virus a ser inmunes a nosotros, ¿no? Entonces, la solución no es eliminar a los murciélagos son muy importantes para el ecosistema, nos ayudan al control de insectos, por ejemplo, ¿no? La ganadería y la agricultura sería imposible sin este tema del control de insectos que hacen los murciélagos. Ayudan también para la polinización, por lo tanto son animales sumamente importantes. Bien, los coronavirus que han causado pandemias entonces, o los más importantes que han causado enfermedad son tres, ¿no? El SARS, el MERS y bueno, el actual, ¿no? El SARS-CoV-2. El 2002 aparece en China el SARS-CoV-1, ¿no? El SARS. Aparece la enfermedad que conocemos ahora como SARS. Es el síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? ¿Cuál era su...? Fíjense, los dos aparecen a partir de murciélagos, pero aquí hay un hospedero intermediario, y en este caso era este gato que lo están viendo acá en imagen, que es el gato civeta. Es un gato utilizado para la medicina tradicional china, ¿no?
Causaba un cuadro parecido al actual, es decir, los síntomas más importantes eran tos, fiebre, disnea. Las personas enfermas del 20 al 30% requerían ventilación mecánica. 10%, como están viendo acá, causó 10% de mortalidad, 10% murieron, ¿no? De letalidad, mejor dicho. La transmisión de persona a persona era muy efectiva. Afectaba la vía respiratoria inferior, sobre todo, y tenía como receptor la misma glicoproteína, ¿no? Es decir, el receptor eh, humano para la glicoproteína era la AC2, que estamos hablando hoy igual con el SARS-CoV-2. ¿Por qué se detuvo y cómo lo detuvieron este SARS del 2002? Bueno, las medidas que se tomaron en aquel entonces fueron mejores, se las realizó a una velocidad mejor que la actual. No era un virus tan agresivo como el actual y había un elemento clave para el control de la enfermedad. ¿Cuál era? Que los enfermos desarrollaban síntomas. Entonces tú estabas enfermo, si te habías tenido el contacto con el virus, rápidamente te enfermabas y al enfermarte era más fácil detectar a los enfermos. Eso, así con todo eso que les acabo de decir, el virus llegó a expandirse, llegó a estar en todos los continentes, ¿no? Salvo en la Antártida, pero lo pudieron controlar aquella vez. Posteriormente, el 2012 aparece el MERS, que es vendría a ser el síndrome respiratorio del Medio Oriente. En este caso, el huésped intermediario, si se fijan, es este camélido, que es el dromedario, que es el camello de una sola joroba. Esta enfermedad del MERS no ha desaparecido, sigue actualmente en el planeta, se ha convertido en una enfermedad zoonótica, ¿no? Va a causar una neumonía típica, causa mayores sintomatologías gastrointestinales, puede llegar a causar incluso insuficiencia renal. Los pacientes necesitan igualmente ventiladores y si se fijan, la tasa de letalidad que les estoy mostrando acá es del 35%, ¿no? Es decir, estas dos enfermedades tenían una tasa de letalidad superior al virus actual, muy superior al virus actual, ¿no? Obviamente se pudo detener más fácilmente aquello a diferencia de la pandemia actual, porque en la pandemia actual tenemos algo que no lo hemos visto con estos otros dos coronavirus, que es la presencia de pacientes asintomáticos, ¿no? Al haber personas enfermas que no tienen síntomas, hace que la enfermedad se haya propagado como, bueno, como ustedes ya lo saben, ¿no? Cuando hablamos de tasas de mortalidad y letalidad, a veces también hay confusión. Para aclarar aquello, la tasa de mortalidad nos indica el número de muertes del total de la población. En cambio, la tasa de letalidad nos indica el número de muertes, pero del total de enfermos. ¿Ya? Eso para igual ir aclarándolo. Cuando hablamos entonces de los elementos que nos ayudan a tener esta enfermedad o que han propiciado la enfermedad, tenemos la fuente, que ya les he dicho es el murciélago. La transmisión directa desde murciélagos a humanos es poco probable y se piensa que ha habido acá un huésped intermediario con el SARS-CoV-2, ¿no? Como ya les he dicho, el SARS-CoV-1 y el MERS tenían otros huéspedes intermediarios. En este caso, a un inicio se hablaba de las serpientes, ¿no? Algunos tipos de serpientes que habrían sido el huésped intermediario, pero hoy estamos más con la presencia del pangolín, que les voy a mostrar enseguida. Y se ha visto infección, fíjense, del ser humano, se ha visto casos de humanos que han afectado a gatos, a perros, a tigres, a hurones, a otros animales, ¿no? Pero el que estamos pensando que es el principal candidato a ser el huésped intermediario en esta pandemia, para este virus, vendría a ser este animalito que están viendo ahí, que es el pangolín. El pangolín es el animal más traficado en el mundo, ¿no? Aunque nosotros no lo conozcamos bien, es sumamente traficado. Se lo trafica sobre todo para la medicina tradicional china y igual para algunos tipos de alimentación que consumen allá. Es decir,
que si ustedes se pueden analizar, yo esto a veces lo pienso y me da un poco de coraje, porque al ser médico me gusta que todo tenga que ver con la ciencia y con la medicina basada en la evidencia, y cuando me hablan de medicina tradicional, bueno, es justamente lo contrario a lo que nosotros hacemos, ¿no? Si bien hay muchos medicamentos o muchas terapias pueden salir de la medicina tradicional o natural, la medicina siempre tiene que ser basada en evidencia. Entonces, lo que me da coraje de este tema es que probablemente por buscar algún medicamento para tratar de hacer medicamentos falsos, en la medicina tradicional china han creado o hemos creado como especie humana una enfermedad muy grave como la que tenemos actualmente. Fíjense, este es el reporte en el cual nos muestran la secuenciación genética que se le ha hecho a los pangolines y se ha encontrado los codones específicos que podrían indicarnos que vendría a ser el huésped intermediario, ¿no? Y apareció otro nuevo animalito que no sé si lo llegaron a ver en noticias, que es este que están viendo acá. Este animalito se llama mink o en español bisón. Es un mamífero que es muy apreciado por su piel, ¿no? Es decir, los abrigos de mink, por ejemplo, o de bisón europeo, son muy valiosos, muy costosos. ¿Y qué es lo curioso con este animalito? A diferencia de esto que les mostraba acá, que habíamos visto que había una fuente, probablemente un huésped intermediario, y habíamos visto que el ser humano había contagiado a estos otros animales. En el caso de este animal, que es el bisón, se ha visto que el bisón o los bisones ya han contagiado a personas humanas, ¿no? Hay caso reportado en Holanda de 2 trabajadores que contrajeron el virus a partir de estos animales. Es decir, se podría convertir en un huésped intermediario o en un reservorio, mejor dicho, ¿no? No hablemos de huésped intermediario, podría convertir en una especie de reservorio, por lo tanto en algunos países ya lo han identificado y han tenido que sacrificar a muchos de estos animalitos. Bien, como ya les he explicado, entonces el virus se ha originado en animales, la naturaleza en este caso ha sido la bioterrorista, sin embargo estamos viendo noticias todo el tiempo como la que les muestro en pantalla, ¿no? Por ejemplo, que un ex espía británico dice que el coronavirus fue creado en Wuhan, en un laboratorio. Todas estas informaciones que ustedes vayan a ver son información equivocada. Es lo que nosotros hemos venido a denominar bulos científicos o la infodemia, ¿no? Es decir, estamos con una pandemia paralela a la del virus, que es la información. Si ustedes se pueden analizar, todo el planeta está hablando del virus y muchas veces la información no es la correcta. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cautos y tenemos que ser muy selectivos en el momento de adquirir la información que vamos a tener. Se ha calculado que hay entre 700 y 1000 publicaciones por día en el planeta sobre la enfermedad. ¿Se imaginan? Es imposible leer todo eso, es imposible. Por lo tanto, tú tienes que saber distinguir cuál es la información buena y cuál es la información que está equivocada, ¿no? Cuando escuches información equivocada, tal vez lo mejor sería tener esto, ¿no? Es decir, no sé si alguien lo ha inventado, pero a mí me gustaría tener uno de estos, ¿no? Es decir, muchas veces escuchas muchas tonterías y tienes que saber identificarlo. Cuando hablamos entonces del virus, estamos hablando del virus ARN, que ya les he dicho. Como le están viendo la estructura, fíjense, tiene unas proteínas este virus ahí en su superficie, que son esas proteínas las que le dan esa característica de patogenicidad, ¿no? Entonces ahí están viendo, este es el SARS-CoV-2, lo han debido ver muchas veces. Fíjense que pueden entrar muchos cientos o miles de virus por gota, son virus muy pequeños, 120 nanómetros, fácilmente el contagio puede ser vía aérea, ¿no? O vía de aerosol o por el contacto directo, ¿no? Por eso vamos a empezar a hablar de bioseguridad, el hecho de que la gente se toca la cara o las partes del rostro, ¿no? Y muchas veces lugares que están con mucha gente,
como el transporte público, vamos a hablar igual enseguida, puede ser una vía de contagio directa, ¿no? Entonces ahí están viendo ese virus que apareció el 31 de diciembre del 2019, fue un mal regalo de Año Nuevo, ¿no? Ahí en Wuhan, un paciente con neumonía que venía de un mercado de mariscos de especies vivas, ¿no? Entonces, se hizo el 10 de enero, se hizo la secuenciación genética completa de este virus. Imaginan, en poco tiempo, científicos chinos lograron identificar la causa, lograron identificar incluso el receptor, AC2, ¿no? De la, de esta enzima, ¿no? Entonces, saber igual la causa de a qué células, por dónde entraba al cuerpo de un ser humano este virus en poco tiempo. Si ustedes se pueden analizar los otros virus que tenemos circulantes en el mundo, muchos no tienen cura hasta ahora. Si ustedes se ponen a pensar en el VIH, por ejemplo, no tenemos una vacuna. Tenemos ya un tratamiento que nos permite tener al virus controlado, ¿no? Es decir, hemos convertido al SIDA de una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, pero no hemos encontrado la vacuna, ¿no? Es decir, a veces cuando me dicen la vacuna ya va a llegar, yo creo que sí, que va a llegar, esperemos dentro de poco, no creo que llegue este año, pero si ustedes se pueden analizar, para un virus como el VIH no tenemos vacuna hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les voy a hablar hoy? Les voy a hablar de bioseguridad, es decir, cómo sobrevivimos o mejor dicho, a la COVID-19. Número uno, para sobrevivir necesitamos de la ciencia. La ciencia nos va a sacar de este dilema, de este problema. Vamos a salir de acá gracias a la ciencia y eso quiero que quede muy claro en la charla que les estoy dando hoy, ¿no? La ciencia y el método científico nos va a sacar de esta situación. Por lo tanto, ¿a quién debemos hacer más caso? ¿A quién debemos escuchar en estos momentos críticos que estamos sufriendo como humanidad? A los científicos. Los científicos son las personas que deberíamos escuchar en todo momento, no tanto así los políticos que lastimosamente muchos se han equivocado en toda esta pandemia, ¿no? Además está que yo les hable de aquello. Hemos visto muchos errores, muchas equivocaciones en cuanto al tema político. No podemos dejar de hablar al respecto porque la clave de una solución está justamente en la toma de buenas decisiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ver los países que lo están haciendo bien. Los países que lo están haciendo bien son países que, bueno, primero han tenido una vía comunicacional muy directa con su población. Si ustedes se pueden analizar, nosotros con suerte conocemos el nombre de la ministra de Salud actual. Yo no le he visto mucho aparecer en medios de comunicación, en diferentes elementos ahí que hagan conocerla más. Tal vez conocemos a la anterior debido a todo el problema de los respiradores, pero han habido una serie de malas equivocaciones o de malas decisiones, mejor dicho, que al final de cuentas repercute en cómo va a manejar la población esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, no quiero seguir hablando de políticos porque yo lo que les quiero hablar es de virus y no así de parásitos, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando de los virus. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema de la ciencia? ¿O por qué han aparecido muchas personas que creen saberlo todo en relación al coronavirus o a la COVID-19? El tema lo podemos resumir en esto, un efecto que se llama Dunning-Kruger, ¿no? ¿Qué es este efecto Dunning-Kruger? Es un sesgo cognitivo, es decir, la aparición de charlatanes, ¿no? Ustedes deben conocer muchos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en el país, es decir, esto ha pasado en todos los países, ¿no? Aquí en el país, si ustedes hacen un poco de memoria o si revisan su WhatsApp, van a encontrar, por ejemplo, un dentista mesiánico ahí que ha hecho estragos en el Beni y que él ha debido masificar el contagio en esa ciudad, ¿no?
pensando que tiene una cura milagrosa, que era un absurdo total. Yo la primera vez que lo vi a este personaje, bueno, pensé que no iba a tener mucha repercusión, pensé que era una broma de mal gusto, pero al final la repercusión fue muy grande y se debe a este efecto, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? O cómo opinar gratuitamente sobre cualquier cosa. ¿Qué es este sesgo cognitivo? Es un sesgo en el cual los individuos con escasos conocimientos, ¿no? Este dentista, a veces lo dudo, pero debe tener escasos conocimientos sobre virología, eso lo tengo muy claro, y tiene un sentimiento de superioridad ilusorio, ¿no? Y se consideran incluso más inteligentes que otras personas más preparadas en el tema, por lo tanto, no les cuesta nada empezar a hacer recomendaciones, ¿no? ¿Y cuál es el tema acá? El tema es que estamos en presencia de una enfermedad que muchas veces cura sola. Si ustedes se ponen a analizar, la gran mayoría de personas que lleguen a tener el virus se van a curar solas. ¿Por qué? Porque es el curso natural de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el problema? Imagínense que alguien que tuvo el virus o que estaba con una sintomatología y que se iba a curar porque es el curso natural de la enfermedad, empezó a hacerle caso a este personaje que ya les he mencionado, obviamente va a atribuir la curación de su dolencia a esa cura milagro que le ha dado este personaje, ¿no? Por lo tanto, estamos con un gran problema ahí de salud y tenemos que tener cuidado con estos falsos profetas que van apareciendo. Número uno, para sobrevivir a esta enfermedad, medida de higiene número uno, y ustedes ya la han debido escuchar mucho o si se pueden analizar o si les preguntan, imagínense dentro de unos 10 años, si alguien les pregunta, oye, ¿y qué pasó el 2020? ¿Qué hiciste el 2020? Probablemente todos nosotros vayamos a decir, pasamos mucho tiempo con la familia y nos lavamos mucho las manos, ¿no? Es decir, el hecho de lavarse las manos es clave para controlar la enfermedad. El lavado de manos o el jabón funciona muy bien. ¿Por qué? Fíjense, primero necesitamos un tiempo mínimo de lavado, se ha calculado que sea medio minuto, puede ser más, mientras más mejor. ¿Y cómo el jabón va a destruir al virus? Fíjense, se va a formar esos micelios. Esos micelios, ¿cómo se forman? Primero, el virus, ya les he dicho que está envuelto en una capa lipídica, es decir, el virus está envuelto en una capa de grasa que protege a su material genético. El virus es una mala noticia envuelta en un sobre de proteínas. Por lo tanto, estas proteínas que tiene el virus le ayudan a infectar a las células humanas. Ahora, ¿cómo es la molécula de jabón? La molécula del jabón tiene dos partes, tiene una cabecita y una cola. La cabeza es hidrófila, por lo tanto es afín al agua. Y la cola es hidrófoba, es afín al aceite y a la grasa. Es decir, que esta cola es la que se conecta con la capa de grasa que protege al virus y la rompe, como están viendo ahí en imágenes, ¿no? Entonces, una vez que te lavas con agua, obviamente si el lavado es con agua, es mucho más eficaz que el lavado con alcohol en gel, debido al hecho del arrastre que va a producir el agua, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que el alcohol en gel no sea bueno, es bueno, pero si tienes que elegir, siempre va a ser preferible que haya agua y que haya arrastre, y eso solamente lo logramos con el agua y el jabón. En cuanto al lavado de manos, es también clave el tema del tocarse la cara. Se ha calculado que una persona se toca la cara aproximadamente 24 veces por hora. Imagínate, te tocan la cara de forma involuntaria 24 veces por hora. Por lo tanto, este es un elemento clave y si tú has tocado superficies que están contaminadas, va a ser más fácil que te toques la cara, que lleves la mano a la cara y el contagio sea más fácil. Por lo tanto, yo tengo que hablar ahí de la persistencia del virus. Cuando hablamos de persistencia vírica, hablamos de la capacidad de soporte o de aguante del virus en diferentes superficies, la capacidad o cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en diferentes superficies. Fíjense ahí ese cuadro, es muy claro, nos muestra, por ejemplo, que en el papel puede durar algunos días, en el aluminio horas, en guantes quirúrgicos igual estamos viendo ahí
cuántas horas puede estar en el acero, en la madera. Se ha visto que el virus prefiere estar, por ejemplo, en plástico o en superficies lisas y tiene una persistencia menor en superficies rugosas. Ahora, cuando hablamos de persistencia, entonces es muy importante por el hecho de que nosotros deberíamos saber o aprovechar las ventajas de esta persistencia y aprovecharlas en nuestro favor. Por ejemplo, un elemento muy interesante que hemos encontrado es esto, la estabilidad. Esto apareció en un paper en el New England Journal of Medicine, en el cual nos habla de la estabilidad del SARS-CoV-1 comparándolo con el SARS-CoV-2 actual, ¿no? En cuanto a la persistencia. Y aquí empezamos a hablar de algo muy interesante que son los nuevos materiales, ¿no? Es decir, la tecnología, la ciencia nos va a sacar de esto. Y uno de los elementos que nos podría ayudar en el futuro post-COVID podría ser el cobre. Si se fijan, acá estamos viendo el estudio que han hecho y estamos viendo cómo han comparado la viabilidad del virus en aerosoles, en cobre, aquí en cartulina, en acero y en plástico. Como les decía, en el plástico la persistencia es enorme, en el acero inoxidable igual, en la cartulina dura menos, en el cobre mucho menos todavía, es decir, el cobre se podría convertir en un elemento clave en el mundo post-COVID, ¿no? Es decir, en el mundo que nos espera o mañana mismo. Si se fijan acá, lo han comparado incluso con el SARS-CoV-1. En el último cuadro vemos la comparación con el SARS-CoV-1 y vemos que hay una diferencia incluso con la cartulina acá. Fíjense, en el caso del cobre, prácticamente ese virus no puede sobrevivir, ese virus se inactiva mucho más rápidamente en el cobre. Y alguien me dirá, oye, pero ¿qué podemos hacer con el cobre? Se pueden hacer muchas cosas hoy en día gracias a la tecnología. He estado averiguando y hay, por ejemplo, una empresa chilena que ya ha desarrollado la tecnología para producir cobre y producir un hilo de cobre. ¿Se imaginan? De hecho, ya están produciendo en Chile, están produciendo barbijos hechos de cobre. ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es esto que les estoy mostrando, la persistencia vírica es mínima, se anula en pocas horas, es decir, el virus no sobrevive en cobre. Y la otra gran ventaja es que estos barbijos podrían ser relavables, es decir, el hecho de que hayan logrado producir o hacer una tecnología que convierta el cobre en un elemento que se lo pueda traspasar a un hilado, nos da un gran campo dentro de los materiales del futuro en los cuales podemos aplicarlos. Imaginan ustedes, por ejemplo, la industria aeronáutica va a tener que buscar la forma de salir de esta situación. Lo mismo la hotelería. ¿No? Imagínense que un hotel te diga, oye, yo tengo mis sábanas hechas con hilo de cobre. Obviamente la gente va a tener más seguridad y va a saber que ese hotel va a tener menos probabilidad de tener al virus, ¿no? Entonces es un tema que se lo estoy investigando y es sumamente interesante. Cuando hablamos de sobrevivir, tenemos que hablar de la triple C. Fíjense acá, ¿cuáles son las 3 Cs claves que aumentan el riesgo de brotes? Los lugares cerrados, los lugares concurridos y los contactos cercanos. Es decir, ¿qué les estoy hablando ahí? Les estoy hablando del tema del distanciamiento social. El distanciamiento social es clave para que no se disemine la enfermedad. Cuando hablamos de distanciamiento social, yo no quiero dejar de hablar de la socialización a distancia. Es decir, el distanciamiento social es importante, claro que sí. Oye, si estás enfermo, aléjate. La gente tiene que estar separada por 2 metros para que haya menos probabilidad de contagio. Pero también es muy importante la socialización a distancia. Es decir, la gente no puede dejar de reunirse. Es bueno tener amigos, es bueno estar comunicado con la gente que te has estado viendo los últimos años. No puedes distanciarte de la gente. Es decir, quiero que se acuerden de aquello,
distanciamiento social, perfecto, pero empieza a ser también la socialización a distancia, que yo conozco mucha gente que no la quiere hacer, y para afrontar mejor esta enfermedad tienes que estar también bien de la manera psicológica, ¿no? Cuando hablamos de distanciamiento social, podemos hablar de este ejemplo, este es un caso en el cual sucedió en un coro en Washington, ¿no? En los Estados Unidos, en el cual una sola persona, un solo infectado, o un solo enfermo, mejor dicho, llegó a infectar, a contagiar a 52 personas, 2 murieron, ¿no? Es decir, se infectó, fíjense, el gran porcentaje acá, el 87% de las personas que estaban en este coro llegó a enfermarse debido a un solo infectado, ¿no? Es decir, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? El distanciamiento social no existió mucho acá. Hubo 20 centímetros de distancia entre las personas. Había, imagínense, es un coro, no pueden estar separados, ¿no? Pero este solo afectado llegó a infectar a la gran mayoría de las personas en el coro. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En apenas 3 horas. Un ensayo que duró 3 horas, pero fue un ensayo trágico porque 2 personas llegaron a morirse y muchos se llegaron a enfermar. Es decir, que otro elemento les estoy diciendo acá también con el distanciamiento social, que no es lo único necesario el distanciamiento social, sino que es muy importante el tiempo de exposición. Es decir, que el tema, por ejemplo, de el transporte público va a ser un tema que va a preocuparnos mucho. Si a mí me preguntan cuáles son los segmentos del mercado que van a tener mayor problema en los próximos años, fíjate, gimnasios, por ejemplo, ¿no? Los gimnasios van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque si bien el virus no está presente en los elementos de metal que tienen ahí en los gimnasios, hay muchos gimnasios que usan mucho plástico, y el tema es el siguiente, el tema es que hay mucha gente ahí en un solo lugar, cerrado, a veces con mala ventilación, por lo tanto la probabilidad de contagio se va a ir acrecentando cada vez más, ¿no? Entonces los gimnasios van a sufrir mucho, las peluquerías igual. Si ustedes se ponen a pensar, una persona que va a una peluquería no quiere que le corten en 5 minutos, se va a quedar ahí, no sé, mínimo media hora, ¿no? Y el hecho de que esté expuesta o que haya esa cercanía con la otra persona y un lugar cerrado va a ser otro elemento otro factor de la sociedad que se va a ver muy afectado, ¿no? Entonces, el tema no es solamente el distanciamiento social, sino que tiene que ver mucho con el tiempo que estamos, ¿no? Es decir, una persona, si está en un lugar cerrado, que está poco ventilado, ¿no? Puede tener mucho más riesgo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con, no solo con el distanciamiento social, sino con la ventilación. Vamos a tener que, en algunos lugares se está pensando pasar clases al aire libre, las actividades lúdicas o de ocio, de hecho, son preferibles hacerlas al aire libre. Si tú estás al aire libre, hay menos probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, el mundo va a cambiar mucho en los próximos meses debido a aquello. Otro elemento, obviamente, ya se imaginarán, el uso de las mascarillas. Las mascarillas son un elemento importantísimo para frenar esta enfermedad. Fíjense que a un inicio no las sugeríamos, ¿no? De hecho, a mí me hicieron una entrevista al comienzo de la pandemia y yo era muy reiterativo con el tema del lavado de manos. Y cuando me preguntaban del tema de las mascarillas, mi respuesta era la siguiente. Yo le decía, si estás enfermo, ponte la máscara y sales. Pero si estás sano, no la necesitas usar afuera. Y no me da vergüenza decirlo porque era la información que teníamos hasta entonces. No está mal decir estaba equivocado. Es decir, simplemente han aparecido estudios y ha aparecido nueva información en la cual nos dice que el riesgo va a bajar muchísimo si es que todos tenemos una protección que van a ser estas mascarillas o barbijos, ¿no? Por lo tanto, en eso se basa también la ciencia, en aceptar de que tal vez algún concepto que tú lo tenías no era del todo cierto. Prueba clara de la importancia de las mascarillas la estamos viendo en el Asia, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, cuando apareció esto, imagínense, acuérdense en enero o en febrero que nos llegaban las primeras imágenes de noticias de China,
y tú veías toda la gente con barbijo y tú decías, oye, ¿cómo sale la gente a la calle, al mercado, usando barbijo? Y tú pensabas que era algo que nunca lo ibas a ver acá. Fíjate que ahora es cosa de todos los días acá en nuestro medio. El hecho de que suceda eso en el Asia, si ustedes se ponen a ver los datos de los países que mejor están enfrentando esta situación, muchos de ellos son asiáticos. ¿Y qué sucede en el Asia? Que si se pueden analizar, los otros coronavirus aparecieron en el Asia. Uno apareció en la península arábica y el otro apareció en China, igual, en el mismo lugar donde surgió este, ¿no? Y en el Asia tienen más costumbre y tienen más entrenamiento civil de la utilización de máscaras. Es decir, es algo normal. Si tú ves a alguien en la calle o si tú ves a alguien con gripe, en alguno de esos países asiáticos, en otra época, es normal ver gente con barbijo en la calle. No es nada normal. Acá era muy extraño ver a alguien con barbijo en un supermercado, por ejemplo, hace un año, ¿no? Sin embargo, ahora todos tenemos que usarlo. Es decir, imagínense países donde es decir, no era un problema decirles que utilicen la mascarilla todo el tiempo. Acá nosotros hemos tenido que decir, que recomendar que todo el mundo lo utilice. De hecho, hay muchos que lo utilizan mal, ¿no? Yo veo mucha gente que se la pone y se la pone tapándole solamente la boca, ¿no? Y le queda la nariz por fuera, o gente que la tiene ahí, es decir, que no se la ha colocado bien. Es decir, no tenemos ese grado de civilización, de uso de este tipo de elementos, ¿no? A comparación de otros países. Un ejemplo se los puedo poner con el tema de terremotos, por ejemplo, ¿no? Es decir, los chilenos sufren un terremoto y saben qué hacer, no entran en pánico, es decir, ya la tienen clara, ya tienen un grado de conocimiento del tema en el cual ellos pueden tomar las decisiones en ese momento sin que les cause pánico. Si habría un terremoto acá, imagínense, la gente empezaría a gritar, es decir, no estamos acostumbrados a esta situación. ¿Y qué ha pasado? Que esta pandemia nos ha encontrado al resto del mundo en una situación que no estábamos preparados para afrontarla. Fíjense ustedes la diferencia que hay en una placa Petri de una persona con máscara y una persona sin máscara. Entonces la propagación de microorganismos es totalmente diferente. Cuando hablamos de máscaras o de barbijos, está bien que la población utilice el barbijo común, puede ser incluso uno de tela, no hay problema en eso. El hecho es que estés protegido de alguna forma, ¿no? No recomiendo N95 para la gente en la calle. N95 sí se lo recomienda en personal de salud, eso que lo tengan muy claro. Es decir, si tú te quieres comprar, por ejemplo, un N95 para ir al supermercado, es una mala idea. ¿Por qué? Primero, te va a proteger lo mismo que te protege un barbijo común, uno de tela, lo mismo, muy poca diferencia. Y lo peor es lo siguiente, lo peor es que tal vez se lo estés quitando a un personal médico que sí lo necesita de verdad, porque ese sí te puede ayudar si eres personal de salud, porque te protege igual de secreciones, ¿no? Por lo tanto, no lo recomiendo para personas en la calle. Por último, con el tema de los barbijos, que quede muy claro lo siguiente. Cuando yo utilizo barbijo, el barbijo no me está protegiendo a mí. En realidad, mi barbijo te está protegiendo a ti. Es decir, esto igual que quede claro como mensaje. Mi máscara te protege y tu máscara me protege a mí, ¿no? Es decir, el tema de las máscaras es un tema en el cual tienes que pensar en tu prójimo, ¿no? Es un tema de solidaridad en realidad, porque la que te estás poniendo no te está protegiendo a ti, están protegiendo a los otros de ti, ¿no? Entonces, si todos pensaran de esa forma, podríamos ayudar a frenar. Es obligatorio usarlo todo el tiempo, ojalá la gente lo haga. No recomiendo el uso de guantes, ¿no? El tema de uso de guantes en el mercado, en el supermercado, en la vida común. Yo he visto, por ejemplo, personas que se lo sacan o que se lo ponen para utilizar el cajero automático, ¿no? Es decir, y después no, ni siquiera lo botan, o en el momento de botar tal vez te has contaminado. No lo recomiendo. El virus no tiene patitas, no se va a mover por tu cuerpo. Lo principal es que no hagas el tema de llevarte la
las manos a la cara, ¿no? Y muchas veces la gente cuando utiliza guantes es más frecuente el toque hacia el rostro o hacia las partes húmedas de la cara. Las cámaras de desinfección tampoco sirven, que he visto que han aparecido mucho en nuestro medio. Esas cámaras que te rocían no sirven para nada. De hecho, pueden ser hasta peores. ¿Por qué? Porque te dan primero una falsa sensación de seguridad y número dos, al rociarte algo, imagínate que te rociaron una solución muy fuerte que tal vez te llegue al ojo y como te llegó al ojo, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a tocarte y tal vez por eso te contaminas. Por lo tanto, no es buena idea y bueno, lastimosamente han proliferado mucho. Otro tema de esta enfermedad es que ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que vive con el coronavirus, hay gente que está sin el coronavirus y hay gente que vive del coronavirus, ¿no? Por lo tanto, han aparecido algunos negocios que no siempre son buenos. En cuanto a la inmunidad, ¿qué podemos decir en cuanto al estado inmune de la gente? Primero, hay una inmunidad permanente si tú te enfermas, es decir, si te has enfermado de COVID-19, ¿te puede volver a dar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una inmunidad en relación a los otros coronavirus que dura 1 o 2 años, ¿no? Es decir, si a mí me preguntan, ¿una persona que está enferma puede volver a tener? Mi respuesta sería no, no vas a volver a tener. Lo que no sabemos es cuánto tiempo te dura la inmunidad. No sé si se entiende. Alguien me dirá, pero yo he visto en una noticia que tal personaje se ha enfermado por 2 veces con el COVID o con la COVID. Son casos aislados. Imagínense que ya tenemos muchos casos en todo el mundo, muchas personas que se han enfermado ya con este virus y son casos aislados el hecho de la reinfección, ¿no? Por lo tanto, ¿una persona puede tener 2 veces coronavirus? La respuesta sería no. ¿La inmunidad cuánto tiempo dura? No lo sabemos. Pueden haber falsos negativos, eso que quede claro, los test no siempre funcionan de la mejor manera, tienes que buscar test que tengan buena especificidad y buena sensibilidad. Y otro detalle, a veces me mandan mensajes en los cuales me dicen, doctor, yo ya he tenido coronavirus y me mandan de nuevo una prueba rápida y les llega con las inmunoglobulinas positivas. Tú tienes que saber que si has estado enfermo, en algunas personas este ARN tarda en aclarar, a ponerlo entre comillas, es decir, tu cuerpo va a tardar en eliminarlo, ¿no? Entonces, sobre todo en personas que han estado en terapia. Si has estado en terapia, tu cuerpo va a tardar mucho más en aclarar ese ARN, por lo tanto, tienes que tener ese concepto claro. Otro tema que me preguntan siempre es el tema de portadores asintomáticos crónicos. ¿Podría haber portadores asintomáticos crónicos del COVID-19? ¿Qué es un portador asintomático? Es una persona que tiene el virus, pero que no manifiesta al virus nunca. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la salmonela, ¿no? Hay la famosa historia de Mary Mallon, ¿no? Que era la señora salmonela, se la bautizó porque era una señora que era una portadora sintomática de salmonela, nunca se enfermó de salmonela ella, pero a todas las personas con las cuales tenía contacto se enfermaban, se imaginan ustedes, y de paso ella era cocinera, entonces imaginarán la vida que tuvo la pobre mujer. Entonces, eso no lo sabemos, hasta hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos y nos preocupa mucho son las secuelas, el tema de las secuelas, que son varias y variadas. Pueden haber secuelas vasculares, esta se ha convertido en una enfermedad multiorgánica, no solamente fallas neumónicas. Puede producir también trombosis, nos puede producir miocarditis, insuficiencia renal, atrofia muscular. No se olviden, las personas que han estado, por ejemplo, en terapia, muchas veces, bueno, si eres una persona joven y has estado en terapia, tus músculos tardan en recuperarse, pero si eres una persona anciana, que son los principales enfermos que llegan a terapia, obviamente puede haber una atrofia muscular más severa, ¿no? Por lo tanto, es importante con las personas mayores tener especial cuidado en este tema de las atrofias musculares. Otro detalle, antes de que me olvide el tema de la edad, es que a un inicio hablábamos de que era una enfermedad que afectaba
a personas mayores de 60 años sobre todo, y en las cuales era más peligroso, pero ojo, eso sucedía en Europa. En Sudamérica, lastimosamente, estamos viendo que hay mucha cantidad de gente enferma entre el sector de personas de más de 40 años, ¿no? Muchas personas enfermas de más de 40 años. Es decir, que esta enfermedad nos ha sorprendido a todos, nos ha desnudado las falencias de nuestros sistemas de salud, pero también ha desnudado nuestra falencia en el estado físico de nuestra población. Muchas personas obesas, otro factor de riesgo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Y hay secuelas también psicológicas, ¿no? Va a haber un estrés postraumático seguramente después de todo esto. La gente anda muy mal a veces de la psiquis en muchos lugares, por lo tanto es otro elemento que tenemos que controlar. Ahora, cuando hablamos de inmunidad, algo que también siempre me preguntan es, doctor, ¿tomo suplementos? Hay muchos que aparecen, fíjense este acá, que lo pongo acá, no es que le esté haciendo propaganda, pero fíjense, dice que sube la inmunidad 437%. Esto es totalmente falso, ¿no? Yo no tengo miedo ahí de decirlo, que esta es una tontería total. Es decir, tu inmunidad no depende de más o menos vitaminas que tomes con un multivitamínico. Tu inmunidad depende de la calidad de vida que hayas tenido en los últimos años, en el último tiempo, si haces deporte, si te cuidas, si estás alimentándote bien, de factores genéticos. No lo vas a corregir con un suplemento vitamínico. ¿Este suplemento vitamínico mejora la inmunidad? Claro que sí, mejora la inmunidad, pero de la persona que te lo vende. Ese sí le vas a ayudar a mejorar su inmunidad, pero lo vas a llenar de dinero. A ti no te sirve de nada. Por lo tanto, no lo haga. Lo que sí estoy recomendando es el uso de vitamina D en dosis mínimas, ¿no? 400 unidades son suficientes, por el hecho que nosotros necesitamos del sol para la síntesis de esta vitamina y por motivos obvios no tenemos mucho contacto ahora con el sol, por lo tanto no está mal tomar vitamina D, ¿no? El resto de vitaminas sí las puedes obtener a partir de una buena dieta, ¿no? Es decir, obviamente, esto que les digo de suplementos vitamínicos, pues tomando en cuenta que estés cumpliendo una buena dieta, ¿no? Es el momento también para abandonar adicciones, está de más que les diga que no fumen. Apareció, si se pueden analizar, apareció un bulo, una información equivocada al inicio de la pandemia que decía que la gente que fumaba no se enfermaba, ¿no? Bueno, después lo investigamos bien y quien había hecho el estudio era una persona contratada por la Philip Morris, ¿no? Entonces, es decir, había ahí conflicto de intereses ocultos metidos ahí, ¿no? Entonces, fumar no es malo. De hecho, yo he visto o he escuchado la referencia que hacen de que personas que están muy complicadas con COVID no son grandes fumadores siquiera. Son personas que fuman, fumadores de poca cantidad de cigarros al día. Por lo tanto, es un buen momento, el mejor momento de la historia tal vez para dejar de fumar, ¿no? El tema del alcohol igual, el tema del alcohol no es bueno, ninguna gota de alcohol es buena. Si alguien te dice tomar una copa de vino al día es bueno, totalmente falso. Probablemente ese estudio lo haya pagado alguna empresa productora de vino, entonces tampoco el alcohol te va a ayudar en este momento. El ejercicio físico te ayuda, claro que sí, ¿no? Yo sé que no hay en este momento posibilidades de hacer mucho ejercicio al aire libre, que debería haberlo dentro de poco, ¿no? En este momento, bueno, estamos en confinamiento, pero hacer ejercicio físico sí te va a ayudar. Si te vas a llegar a enfermar en algún momento con esta patología, que mejor te encuentre con un estado atlético más poderoso, ¿no? Es decir, no es mala idea. Hacer ejercicio lo puedes hacer en espacios reducidos, por lo tanto, yo sí recomiendo que la gente haga ejercicio, que haga mucho ejercicio, ¿no? Y por último, mostrarles esta, que es una comparación entre las personas que son pesimistas y optimistas. Fíjense esta frase que ven acá, esta frase que están viendo acá. Yo voy a utilizar las mismas palabras, las mismas letras, las mismas frases, pero fíjense que vista por un pesimista, ¿cómo sería esto? Una persona pesimista en esta situación, ¿qué diría? Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar.
Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Así piensa un pesimista. Pero fíjate que una persona optimista incluso puede utilizar las mismas palabras, las mismas frases. Fíjense, un optimista, ¿cómo tiene que encarar la actual pandemia? Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Espero que les haya gustado la presentación y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, querido doctor. Felicitarlo por la excelente exposición. Vamos a responder a